Ya, entonces, bueno, la homeostasia de forma vectorial ya no entramos en el plano. Ya estamos en un plano cartesiano, donde tenemos vectores. ¿Alguien sabe lo que son los vectores? ¿Conoce lo que es un vector? No, ¿No? ¿Qué, profe? ¿Qué pregunto que se me cortó? ¿Qué es lo que es un vector? No. ¿No? el como una vector es No, flechita, vector ¿no? no era como, el. No era era como la los dirección a donde puntos. iba. Esquina de una figura. Ya, ahí escuché como algo que no alcancé a escuchar bien a la Valentina, se escucha muy lejito. ¿Es como un plano cartesiano o no? ¿Sí? Que ¿Ya? el vector es el lugar donde se dirige el, como las flechitas son los vectores, porque van marcando el lugar, el ETS. Ya, claro. El vector tiene, partamos primero que tiene un componente, claro, y como dice Valentina, ¿verdad? Sí, Valentina que tiene acá una flechita que me indica hacia un lugar donde va ese vector, ¿ya? Entonces, tenemos que aquí destacar algunos elementos de los vectores, ¿ya? Entonces, el vector tenemos una flechita, ¿ya? Esa flechita que está ahí, para que esto sea un vector, vamos a ver si alcanzo aquí si lo logro hacer justo por ahí, ya, ya ven que tenemos ahí una flecha que está, una flecha azul y una línea que es naranja, ¿ya? Entonces, fíjense acá lo siguiente, tenemos tres elementos principales que tiene un vector, ¿ya? Los tres elementos principales son los siguientes. Primero tenemos una dirección, un sentido y una magnitud o un módulo. Entonces tenemos dirección, 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 dirección. Tiene un sentido y tiene una magnitud. Magnitud, o también se conoce como módulo. Ya. Ya, entonces son los tres principales componentes de un vector. Para que tenga un vector tienen que tener estos tres elementos. Dirección, sentido y magnitud. ¿Qué es lo que son cada uno de ellos? ¿Ya? Entonces, la dirección es esa línea naranja. La línea naranja es la dirección que lleva, que puede ser, miren, se dan cuenta, sigue hacia arriba y también continúa hacia abajo. Ya esta línea no es que esté cortada, sino que continúa hacia arriba y continúa hacia abajo, entonces esa es la dirección que tiene. El sentido significa que la flecha está apuntando hacia ese lado, o tal vez podría haber tenido una flecha que estuviera apuntando hacia otro sentido, ¿ya? Entonces puede ser cualquiera de esos dos sentidos. Y por último, la magnitud o módulo es el tamaño de este vector, ya el tamaño que tiene. Porque pueden haber vectores más chiquititos, fue demasiado chico. Vectores más chiquititos, vectores más largos, ¿sí? Con diferentes sentidos, con diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, tengo tres elementos principales, dirección, sentido y la magnitud o módulo, ya que es el tamaño del vector. ¿Qué es lo otro principal acá? Bueno, que los vectores cuando los estamos representando a través de este par ordenado, estamos diciendo que su puntito donde parten está en el origen del plano cartesiano, o sea, en el 0,0, y el puntito donde llegue se indica con una flecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me dicen que el vector U, 4,1, aquí está el vector U, si se dan cuenta, aquí está el vector aquí abajito, el vector U, 4,1, entonces, ¿qué hago? Tiro una línea desde el origen hasta el punto 4,1 y donde llego coloco la flechita. Ya, entonces eso es lo primero de los vectores. ¿Qué es lo que es un vector? Ya, entonces el vector es esta flechita que acá me indican como un par ordenado, pero no es solo colocar el punto, sino aquí lo importante es que coloque la flechita que me está indicando hasta dónde está llegando ese vector. Luego, acá nos dice
el multiplicar por 2 el vector u, 4,1 se tiene. Entonces 2 por u es igual a 2 por 4 y 2 por 1 igual a 8,2. ¿Qué está diciendo este 2 por u? Que estoy multiplicando por 2 el vector u, y cuando yo multiplico un vector o un vector de este plano cartesiano, de esta forma, ¿cómo lo hago? Multiplico por 2 el eje X, ¿ya? Recuerden que esto es mi eje X, y esto es mi eje Y. Por lo tanto, multiplico cada coordenada por 2. Multiplico el 2 por el 4 y multiplico el 2 por el 1. Entonces acá me da 2 por 4, 8, y 2 por 1, 2. Ya, entonces lo primero que aquí nos plantean es multiplicar por 2 los vectores B y W. Ya, entonces, si tengo el vector B, ¿cuánto vale el vector B? ¿Qué me puede decir cuánto vale este vector? ¿Uno? Vale, ¿Ah? vale, vale 3. ¿Por qué vale 3, Valentina? Porque va del punto A hasta el cuadrito donde sale el número 3. Claro, recuerden que nosotros cuando escribimos cuánto vale un vector estamos escribiendo un par ordenado. Entonces, por ejemplo, el punto C, este vector U, ¿ya? Este vector U que tengo acá abajito que me daban el ejemplo, el vector U, si yo miro acá el plano, voy a tener que el vector U tiene coordenadas 4 en el eje X y tiene coordenada 1. Entonces estoy viendo eje X4, eje Y1. Entonces ahí tengo la coordenada del vector U. Ahora sí quiero ver las coordenadas del vector B. ¿Cómo quería anotar las coordenadas del vector B? Es un 1,1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Bien, 2, 1. ¿Por qué 2, 1? Porque tengo 2 en el eje X y 1 en el eje Y. ¿Ya? Y el vector W, ¿cómo quedaría anotado ese par ordenado? 2,3. 2,3. Súper bien. 2,3. ¿Sí? 2 porque 2 está en el eje X y 3 está en el eje Y. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Me dice multiplicar por 2 el vector B. ¿Ya? Entonces vamos a hacer 2 por el vector B, que el vector B vale 2,1. Entonces esto es como cuando yo hago multiplicación algebraica, lo hago término por término, acá es exactamente lo mismo. Multiplico término por término, o sea, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. O sea que el vector B multiplicado por 2 me da 4,2. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, vamos a multiplicar el vector W por 2. Vamos, entonces, ¿quién me ayuda a hacer este? 2 por W. W vale 2, 2,3. Entonces, ¿cuánto me va a dar el vector W si lo multiplico por 2? 4,6. Bien, Benjamín, súper. 4,6. Bien. Entonces, ¿se entendió esa parte, chiquillo? ¿Alguna duda con eso? Traje una No, pregunta. profe, ninguna duda yo. Dime, Tomás, a ver, dime tu pregunta primero, después le preguntamos a Benjamín. No, dije que no tenía duda. Ah, ya. Benjamín, dime. Tengo una pregunta, pero ¿por qué después las letras quedan en la, por ejemplo, en la B normal y no quedan donde estaba la flechita? ¿Cómo? Por ejemplo, que ahí está la letra ¿Ya? y ¿por qué después la coordenada queda donde está la B? Ah, porque aquí lo que me está indicando es que ese es el nombre del vector. ¿Ya? Camilo. Esto me está indicando cómo se llama esta flechita. Esta flechita se llama W. ¿Cachai? Pero llega hasta ese punto. Pero es lo mismo que si yo coloco el W acá. Eso no hay problema, no me va a variar en nada. ¿Ya? Pero siempre uno coloca como en el camino de esta flechita, coloca el nombre de ese vector. ¿Cachai? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? No, ya, vamos a avanzar entonces.
Vamos a borrar eso que acabamos de anotar y bajamos. Entonces ahora, dice acá, ¿con cuál de los siguientes planos relacionan la multiplicación de los vectores? Yo te borré los números. Pero aquí ya nos podemos acordar aquí cuánto era cada uno. ¿Quién me dice cuánto era el vector, el primero? Este que está acá, 2 por b. Vamos, vamos, ¿cuánto valía este vector, chiquillo? 4,2. 4,2, ya. ¿Y el otro cuánto valía, Emilio? Ah, el doble 4,6. como me 4,6. dijeron. 4,6. Ya, entonces fíjense en algo acá. Ahora tenemos, dice, ¿con cuál de los siguientes planos relacionas la multiplicación de los vectores? Entonces, nosotros tenemos primero una figura original. Recuerden que siempre les digo que la figura original es la que tiene, si la que tiene las comitas arriba, ¿ya? Entonces, esta es mi figura original, donde está el A, el B y el C. Y mi imagen proyectada es A', B', C'. Entonces me están preguntando con cuál de las dos imágenes voy a relacionar la multiplicación de los vectores. Ya tenemos dos formas de ver esto. La primera forma es encontrar los puntos a donde llegó cada vector. O sea, teníamos el vector U, ya que el primer ejemplo que nos dan, que estaba en el 4,1, y el resultado que nos dio ese vector, la multiplicación, fue 8,2. Entonces, si yo me fijo acá, acá no está el 8,2. ¿Ya? No está marcado dentro de esta figura. Entonces, por lo tanto, esta opción ya la podría descartar por eso. Si se dan cuenta, aquí sí tengo el 8,2. Después veo el punto B, que al vector B, que era 2,1, al multiplicarlo por 2, me dio 4,2. Entonces, también ahí está ese puntito y acá no está, porque el 4,2 está acá, está afuera. Y donde queda el vector W al multiplicarlo por 2 es 4,6, entonces está acá arriba, y acá también quedamos fuera de ese puntito. Ya, entonces podría decir que esto fue al multiplicar los vectores, aquí estoy aumentando en esa cantidad. Pero ahora, ¿cuál es la idea, chiquillos? Que si yo lo veo de forma de vectores, ya, fíjense en algo, ese vector que está ahí W llega hasta ese tamaño. Si yo lo multiplico por 2, ¿me va a cambiar la dirección o el sentido que tenga este vector? ¿O me cambia la magnitud? El tamaño. Cambia la magnitud. El Cambia la magnitud. tamaño. Cambia el tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cambia ese tamaño? Porque ya al multiplicarlo por 2 está creciendo ese vector, pero lo que es la dirección y el sentido se mantiene, va en esa misma dirección y en ese mismo sentido. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, este vector, al multiplicarlo por 2, llega hasta esa otra posición. Entonces, si acá tenía W, aquí voy a tener 2W. Ya, si acá tengo B, aquí voy a tener 2B. Si acá tengo U, voy a tener 2U, porque estoy multiplicando por 2 y estoy aumentando en 2 ese tamaño. Esto es muy parecido, recuerden, a lo que trabajamos con el compás, ¿ya? Esa misma distancia que tenía ahí con el compás, la estoy aumentando 2 veces, ¿sí? Entonces tengo 2 medidas. Ya, ¿alguna duda con eso hasta ahí? Vamos ahora a hacer un ejercicio para que se entienda un poquito Profe, más. las letras con coma significa que ya están Claro, elevadas. la letra con coma, esa letrita que está ahí, el A', el B' y el C', quiere decir que es mi imagen, la imagen que yo encontré, ya la proyección. Recuerden que esto lo consideramos como el objeto, como la figura original, y la otra que está con A', B', C', es la imagen encontrada, ¿sí? O la figura que nosotros encontramos. Yo prefiero que lo traten de diferenciar un poquito entre objeto y imagen, ya como lo hacemos en física, que tenemos por un lado el objeto, por otro lado la imagen. Entonces aquí lo mismo, el objeto, nuestra figura original, la imagen, nuestra figura que encontramos. Ya, vamos a bajar ahora acá.
Y ahí fíjense aquí igual en este recuadro que nos va indicando, dice que en el plano cartesiano un vector se puede representar como un segmento de recta orientado determinado por dos puntos, un origen y un extremo. De esta manera, un vector se caracteriza por su longitud, dirección y sentido. Ya es lo mismo que acabamos de hablar recién. Al multiplicar un vector W por un escalar alfa, se obtiene otro vector, que corresponde al vector ponderado, ¿ya? Entonces, de W. Si W es igual a X, Y, al multiplicar por alfa obtienes. Entonces, lo mismo, la misma operación que fuimos haciendo, pero era de una forma más general. Alfa por W, el vector W, es igual a alfa por el par ordenado X, Y. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a multiplicar el alfa por el X y el alfa por el Y, y me va a dar a X, Y. Un vector ponderado cumple con lo siguiente. Mantiene la dirección del vector, ¿ya? Va a mantener siempre la misma dirección. Recuerden que la dirección, si nosotros lo simbolizamos primero, tenemos aquí una línea, vamos a hacer una línea acá roja. Esa es mi dirección, por ejemplo. ¿Ya? Y después nos dice lo siguiente. Si alfa es igual a 0, se obtiene el vector nulo. Es decir, 0 por W es igual a 0 por X, Y. O sea, 0 por X, 0 por Y, entonces 0,0. ¿Ya? Entonces, si suponemos que acá tengo nuestro punto 0, ahí va a estar mi vector nulo. Eso quiere decir que es un vector que es 0, va a estar ahí en el origen, ¿ya? Si el alfa es menor que 0, el vector cambia de sentido. ¿Ya? Entonces, miren, supongamos que tengo acá un vector, este es mi vector W, que están hablando ahí. Si lo multiplico por un número que sea negativo, o sea, por ejemplo, un -2, ¿qué va a pasar? Que va a mantener esa dirección, pero con un sentido contrario. ¿Ya? Entonces ahí cambié de dirección, aumenté el tamaño porque es por 2, ¿sí? Mantiene dirección y cambia el sentido. Si el alfa es mayor que 0, el vector mantiene el sentido. O sea que si el alfa es positivo, el vector que se va a obtener va a ser el mismo sentido del vector original. Si lo multiplico, por ejemplo, por un 2, que alfa vale 2, ahí estaría representado. Entonces recuerden que esto, voy a cambiar aquí el lápiz, este, considérenlo como el W, ya el vector W. Esto es cuando el W se está multiplicando alfa por W, pero alfa es menor que 0. Y esto que está acá abajo, este vector que quedó acá abajo, ese vector rosado, va a ser multiplicar alfa por W, pero considerando alfa como mayor que 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los casos. Ahí sí que está al medio, ese puntito solo es el vector nulo. ¿Sí? Ese es el vector 0.0 y también se simboliza como 0 vector. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con eso? ¿Hasta el momento ahí? ¿Vamos bien? ¿No? Ya, vamos bien entonces. Sigamos bajando. Ya, entonces, fíjense acá. Aquí esto lo vamos a ver rapidito porque es como lo mismo que trabajamos anteriormente ya con el tema del compás y la regla, ya, pero ahora con vectores. Entonces dice, construye el vector 3.k3 por el vector AB utilizando la regla y luego el compás. Entonces dice, como se multiplicará por un escalar mayor que 0, el vector ponderado mantiene la dirección y sentido, por lo que con una regla trazas un segmento de línea del sentido del vector. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, el vector AB mide 6 centímetros. Por lo tanto, si lo estoy multiplicando por 3, ¿cuánto debería medir el vector? Si
Si estoy multiplicando 6 por 3, ¿cuánto debería medir? 18. 18, bien. Entonces dice acá, al utilizar un compás con centro A y radio B, y a partir de B, replicas la amplitud del vector AB. Obtendrás el vector 3AB como se muestra a continuación. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que hicimos anteriormente con el compás. Tenemos una distancia B, después vamos a repetir esa misma distancia, después vamos a repetir esa misma distancia, y toda esa distancia obtenida va a ser el vector 3AB. ¿Qué diferencia se aprecia entre el vector AB y el vector 3AB? ¿Cómo representarías utilizando regla de compás el vector 0,5? Entonces, ¿qué diferencia tengo entre el vector AB y el vector 3AB? ¿O no hay diferencia? ¿Son iguales esos vectores? Uno es mayor y el otro es menor. Ya, uno es mayor y el otro, claro, uno más grande que el otro, ¿verdad? Emilio, ¿cómo es la dirección que tienen esos dos vectores? Hacia la derecha es positiva. Ya, recuerda que Uno si va me hacia dice, un lado. claro, Emilio, si me dices hacia la derecha, si me dice que va hacia la derecha, me estás diciendo el sentido, ¿ya? Recuerda que la dirección es el caminito que llevan, por ejemplo, en este caso esta línea negra, ¿sí? Sí. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que ver aquí es que esa línea negra, la dirección que nos indica, y la línea roja, la flechita nos va indicando el sentido. Por lo tanto, si tú me dices hacia la derecha, ya está bien, el sentido va a ser el mismo. Ya el sentido igual y la dirección también es la misma. Pero cambia su longitud, porque tengo una longitud más grande que la otra, ¿sí? Ahora, Ya. si me dicen, ¿qué pasa si tengo que calcular ahora 0,5 por AB? ¿Qué creen que va a ocurrir con el vector? Se va a restar. Ya, Se va a bien, achicar. se va a achicar. Ya, pero ese se va a achicar, ¿va a cambiar su sentido? O sea que de ir a la derecha va a ir ahora a la izquierda, ¿o va a mantener ese sentido? No, porque el número sigue siendo positivo, ¿no? Bien, súper, súper bien eso, porque el número sigue siendo positivo, por lo tanto, va a seguir yendo hacia la derecha. Ya, entonces, me dices que tú que se va a achicar el tamaño, súper. ¿Qué más? Ya, entonces, si nosotros tenemos que hacer esto con regla y compás, si lo tienen que hacer con regla, ¿cómo harían ese vector con una regla? ¿Cómo lo harían con regla? ¿O cómo lo harían con compás? Lisette, parece que trataste de hablar, pero no se escucha. ¿Puedes escribir por el chat para poder ver lo que estás tratando de decir? Yo pregunté, ¿cómo haríamos el 0,5 por AB? ¿Cómo haríamos esa multiplicación por 0,5 con regla de compás? Alicia iba a decir algo, pero no se le escuchó, yo parece. No lo escuché yo, entonces, si pudiera escribir. Profe, no sé si lo mío estará bueno o no, pero lo puedo decir igual. Díganos, pues si esa es la idea. Que el 0,5 lo multiplicamos por el vector AB y el resultado que nos dé, tratar de hacerlo en la regla con la medida, pero que a veces en la regla sale como los decimales también, así como fracción chiquita. De Ya, ahí tratar sí. de poner el resultado exacto. Ya, bien. Está bien eso nomás, está bien multiplicarlo y buscar un número que nos dé para poder después dibujar. Ya, pero ahora yo les pregunto, multiplicar por 0,5. Si el 0,5 lo lleva a una fracción, ¿qué fracción sería un 0,5?
O si estoy multiplicando, por ejemplo, ponga un número, un 2 por un 0,5, un 4 por un 0,5. ¿Qué relación hay de cuando yo multiplico por 0,5? Profe, ¿a qué se refiere a qué relación hay? Como que se resta 1, una cosa así. Claro, buscar una relación que existe, porque ya, Porque el 2, profe, porque el ¿qué? 2 por 0,5 da 1. Ya, 2 por 0,5 da 1, ya. Quiero que veamos esto. 2 por 0,5 da 1. Ahora 4 por 0,5, ¿cuánto da? Es como la mitad, ¿o no, profe? Súper bien, José. Eso es lo que quería llegar. Es la mitad. 2 por 0,5, 1. 4 por 0,5, 2. 10 por 0,5, 5. 20 por 0,5, 10. Siempre voy encontrando la mitad del número, ¿sí? Si por ejemplo multiplicara, no sé, no sé, 32, 16, siempre voy a encontrar la mitad del número. Ya, entonces, tomando en cuenta eso, de que al multiplicar por 0,5 es la mitad, ¿cómo lo haría para dibujarlo con la regla y el compás? Con una regla primero. ¿Cómo haría con la regla eso? Profe, por ejemplo, con la regla nos dan el 0,5 y nos dan otro número y ese resultado nos da la mitad y tendremos que trazar las líneas. Claro, bien, eso es. Ya, por ejemplo, si miren, pensemos en la regla que tengo acá arribita. Ya vamos a guiarnos con la regla que está acá arribita. Si el vector, por ejemplo, de A a B mide 6 centímetros. Si lo multiplico por 0,5, ¿cuánto va a medir? 3. 3. Muy bien, mide 3. Ya porque es la mitad del vector. Entonces ese vector que mide 3 al multiplicarlo por 0,5, vamos a agrandar un poquito aquí la línea para que se vea. Entonces va a ser de ahí hasta aquí. Va a ser más chiquitito ese vector. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que, cuando lo multiplico por la mitad ocurre eso. Con el compás, ¿cómo encuentro la mitad con el compás? Porque el compás es un poquito más extraño de ver eso. ¿Cómo se hace? Denme un segundo que ustedes saben que cuando quiero GeoGebra, lo vamos a hacer con Pero, profe, ¿este GeoGebra. GeoGebra lo tiene descargado o lo tiene Sí, en lo el tengo navegador? descargado, pero el computador no le gusta, parece. Ah, Porque no lo toma. Ya, entonces miren acá, voy a compartir la pantalla para ver esto, no demoramos nada en hacer esta parte con GeoGebra. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir aquí, y ahora lo estoy viendo en internet nomás. Vamos a sacarle los ejes. Entonces, mira, pensemos en vamos a tener una recta, dentro de esa recta vamos a tener un punto A, vamos a cambiarle el nombre a este para que sea A y B. Así que le vamos a colocar acá B. ¿Ya? Este no lo quiero ver ese. Listo. Ya tengo ahí esa línea AB. Dentro de esa línea voy a poner un vector. Y ahí está el vector, un vector U. En este caso se llama vector U. ¿Y qué quiero hacer? Voy a hacerlo otra vez. Quiero multiplicar por 0,5, pero como con un compás. Recuerden que aquí no tengo como un compás para mostrarle, pero es lo mismo que va haciendo con un compás 1. Marco el centro, lo llevo hasta el final. ¿Ya? Entonces piensen que lo están haciendo con un compás. Marcaron esa distancia. Aquí tienen que marcar la mitad de esta circunferencia, o sea, dibujar hasta acá por lo menos, y dibujar hasta acá. ¿Ya? Cuando lo hacen con compás. Después lo hacen al otro sentido. Ponen ese puntito acá y ese puntito acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se interceptan aquí las dos circunferencias.
Ahora voy a marcar esos dos puntitos que encontré de intersección. Y entre esos dos puntitos voy a trazar un segmento, ¿ya? Después les voy a mostrar que esa línea, ustedes se dan cuenta, acá tengo ese segmento. Si esto lo hacen con el compás no va a quedar tan rayado, pero aquí como que se hacen todas las figuras completas, queda muy rayado. Ese punto es el punto medio entre estas dos circunferencias. ¿Cómo lo compruebo? Para que ustedes vean que realmente es el punto medio, vamos a medir esa distancia. Entonces, entre el punto A y el punto E, esto me dice que la distancia es 2,69 y entre el punto E y el punto B, 2,69. O sea que justo está en la mitad ese punto E. Ya con GeoGebra igual es más fácil porque GeoGebra igual tiene una opción de, ¿cómo se llama esto? De encontrar el punto medio, que es esta opción que está acá, dice medio o centro. Entonces uno marca un punto, marca el otro, y automáticamente encuentra el centro, que es este mismo punto que nosotros ya conocemos. Y si yo aquí lo borro y lo vuelvo a hacer, miren, medio o centro, aprieto el primer punto, el punto final, entonces no lo marqué, no marqué ese punto aquí. Déjenme atrás. Ahí sí. Entonces entre el punto A y el punto B, ahí se marcó ese punto G. Entonces está justo en el centro de esa circunferencia. ¿Ya? Entonces igual una forma para hacerlo con el compás. Con el compás, ¿cómo sería entonces? Una circunferencia entre, ponemos la parte metálica del compás en esta parte, la parte con el lápiz acá arriba, y dibujamos esta parte de acá arribita, dibujamos la parte de acá abajo. Luego lo ponemos la parte metálica en el punto B, y dibujamos arriba, dibujamos abajo, manteniendo siempre esa misma distancia. Y vamos a encontrar el punto medio entre ese segmento AB, a través de una circunferencia. ¿Ya? Entonces era como para que lo aprendieran igual un poquito ahí cómo se va trabajando con eso. Ya, entonces ahora, bueno, aquí está el tema ya como más cerrando ese tema de qué ocurre cuando el K es mayor que 0. Entonces al aplicar una homotesia de centro O, tal que el valor de razón K sea distinto de 0, a un vector B o A se obtiene lo siguiente. Entonces si se multiplica por 2, aumenta al 2 el tamaño. Si es por 0,5, se reduce en la mitad. Si es por un K menor que 0, va a depender si es menos 0,5, va a quedar más chiquitito que el original, y si es mayor va a quedar más grande, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ese K corresponde al valor que yo estoy multiplicando el vector. Eso es lo importante aquí a entender, que ese K es el que yo estoy multiplicando por el vector. Entonces ahora, chiquillos, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Para las actividades de esta semana que vamos a trabajar, va a ser lo siguiente. Acá abajo dice ejercicios, ¿ya? Entonces, quiero que hagan, atentos acá, aquí está. Solo esta página, la página 186, ¿ya? La página 186, las actividades número 1, después número 2 y número 3. Esas tres actividades nomás, ¿ya? Actividad 1, 2 y 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí se construye utilizando regla de compás cada vector, luego explica la construcción. Ya usted elige si lo hacen con regla o con compás. Ya eso queda libre de... ¿No podemos hacer eso en GeoGebra, profe? En GeoGebra, sí, también lo puede hacer en GeoGebra. Ya, Pero considera tendría que una ser con lo del distancia compás usted. nomás, ¿no? ¿Ah? También se podría, lo hacemos con compás y como regla también en GeoGebra. En GeoGebra no va a poder con regla. No, solo con compás podría Trazando ser. recta, ¿no? Profe, Ah, Como una trazar una recta, pregunta. sí, y ocuparla como regla. No, no se puede. Tiene que hacerlo ahí sí o sí como compás, como lo acabo de hacer yo con la circunferencia. ¿Ya? Ah, ya, entonces. Entonces usted elige, pero esta actividad para hacerla yo creo que en el cuaderno mejor que es más fácil, ¿ya? Entonces, ya, lo primero, construir con regla de compás, luego explica la construcción, entonces la idea es que ustedes lo hagan y abajito Profe, escriban una explicación de cómo se hace. profe, Dígame. por ejemplo, una pregunta aquí en la A. Primero con la regla medimos el punto del A B y después con el vector 2 lo multiplicamos para hacer la otra regla. Mira, la idea es que, claro, tú mides la distancia que hay entre A y B,
Y esa distancia que hay entre A y B la multiplicas por ese valor, y el valor que te dé se mide de nuevo desde el punto A hasta el final. ¿Sí? Sí. Y después donde termina B quedaría, ese sería el vector. No, el vector va a empezar desde acá abajito. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer esto al ojo nomás porque no voy a ejecutar la actividad, pero ¿qué se hace? Se pone de acá atrás. Desde atrás va dibujado el vector. Entonces, por ejemplo, hasta ahí. No sé. Pero hasta que les dé la medida para que sea el doble. ¿Ya? Y acá tienen que fijarse que dice menos 0,5. ¿Sí? Ya, entonces, eso es la primera parte de la actividad. La construcción a través de regla de compás. Dice acá, en la imagen se representan los vectores U y W y los puntos D, E y F. ¿Ya? D, E y F. Representan los vectores U y W utilizando los puntos E, D y F. Ah, ya, es que escriban cómo sería el vector U si yo lo nombro con los puntos D y F. Y el vector W si lo estoy nombrando con los puntos D y F. Después dice, realiza una potencia de centro O y valor de razón K igual a 2. Entonces tienen que pensar que ese O pasa por ese punto, pasa por ese punto y pasa por ese punto. Explica una conclusión al comparar las imágenes U' y W' respecto a los vectores U y W. Entonces, ¿cuál es la idea, chiquillos? Ustedes van acá, yo lo voy a hacer así como muy, muy rápido esto. Van a primero trazar las líneas entre cada punto que me están dando. O sea, entre ese punto y entre ese punto. ¿Ya? Esas tres líneas de homotesia. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar los puntos aplicando la homotesia de K igual 2. O sea que esta distancia que está acá, piénsenlo como que esta distancia que está acá, no se ve con el naranjo mucho. Vamos a cambiarlo por el verde. Esta distancia que está acá, la estoy aumentando 2 veces, entonces me va a quedar por acá. Esta distancia que está acá, la estoy aumentando 2 veces, entonces va a quedar por acá. Y esta distancia que está acá, la estoy aumentando 2 veces, entonces va a quedar por acá. ¿Ya? Entonces después ver si yo uno después estos puntos, porque recuerden que acá me va a quedar un D', un F' y un E'. Entonces si ocurre eso, cuando lleguemos ya a ese resultado, recuerden que les tiene que quedar muy bonito ese dibujo, van a ustedes unir acá, entre estos puntos, los vectores, ¿ya? Y van a ver qué ocurre con esos vectores. ¿Cómo son si hacen la comparación? Bueno, parece que me equivoqué, ese va detrás, el de hasta ahí. ¿Ya? Pero la idea es que vean ahí ustedes la comparación. Sí, ese vector está. Ese va de acá. Entonces, vean con las medidas y vean qué ocurre con las líneas, qué ocurre con ese W y este W' que va a quedar acá, y con ese U y ese U' que va a quedar acá. ¿Ya? Y ahí tienen que explicar la conclusión a partir de esas imágenes que ustedes encontraron. Después acá, se presentó el vector U y los puntos A y B. Además, el punto U corresponde al centro, el punto A corresponde al centro de homotesia. Entonces ahí tienen que ir siguiendo los pasos, lo mismo que el anterior. Realizar una homotesia de centro O y valor K igual a 2. Realizar sobre la imagen U otra homotesia con el mismo, mire, fíjense acá, dice, realizar sobre la imagen U', otra homotesia con el mismo centro y valor de razón K igual a 0,5. Pero a partir de ese valor del U', compare la imagen U2' de la segunda homotesia con la preimagen original U. ¿Qué regularidad aprecias? Explica. Entonces tienen que seguir estos pasitos, chiquillos, y después explicar qué va a ocurrir entre esa U2' y ese U'. ¿Ya? Recuerden que la idea es que intenten la actividad hacerla lo que más puedan. Si logran enviarla antes del día jueves sería lo ideal. Y el día jueves revisaríamos esta actividad.
¿Alguna consulta, duda o pregunta? ¿Cuándo va a subir el video? Hoy día, ahora mismo. Se transforma y lo subo al tiro el video, ¿ya? Recuerden que es la página 186 del el libro de matemáticas, no el de cuaderno de actividades, el libro de matemáticas. No, la última no, José, por si acaso. Ya. Ya. Eso pues, chiquillos. Si no hay más dudas, estaríamos listos con la clase. Denme un segundo. Les vuelvo a recordar que hoy día es la evaluación. Vamos a ver, ya.